¿Qué será? Dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes. No hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. Este programa tiene como objetivo dar a conocer una variedad de música electrónica experimental, chamánica, jazz, clásica y todo tipo de expresiones artísticas con sonidos experimentales o atrevidos. Tendremos entrevistas sobre terapias alternativas, psicología y una variedad de temas muy interesantes. Queremos que el oyente se embarque en un viaje sin moverse, sentir y experimentar con cada sonido, dejarse llevar con los ritmos y ambientes que se creen. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en Dimensión Insólita, insólita con 2 S, @gmail.com. Repito, Dimensión Insólita, insólita con 2 S, @gmail.com. Bueno, vamos a empezar con algo que creo va muy bien con esta época del año. Así que embarquémonos a entrar a la dimensión insólita. I don't care where we're going, just take me somewhere else. Drive until the sunset's glowing, over skylines and telegraph rails. I can't explain why I'm leaving, or for how long I'll be gone. But when the sun gives up on reason, into twilight and beyond, don't you pray for me. It's over now, tell me how I should be. Hoping it's a dream, another light turning bright, what's to see? I don't care where we're going, I'll make it by myself. Moving till the shadows growing, over state lines and hiding our trails. I can't explain what was needed, or for how long I was wrong. But when the sights come out uneven, then tomorrow I'll be gone. Don't you pray for me. ...88.7... Soluca Radio. Don't you pray for me. It's over now, tell me how I should be. Tell me how I should be. Hoping it's a dream, hoping it's another light turning bright, what's to see? All of me wants to see. Don't you pray for me. Don't you pray. It's over now, tell me how I should be. Tell me how I should be. Hoping it's a dream, another light turning bright, what's to see? What's to see, baby?
dimensión insólita, a la dimensión insólita, a la dimensión insólita. ¡Wow! ¡Vaya comienzo! Este primer tema era de 53 Thieves, llamado Taxi. Y ciertamente me ha transportado a otro lugar, un lugar precioso. El segundo tema es de Ramón Pan, llamado Days. Y para los que tenemos cierta edad, podremos ver la inspiración o influencia de Aphex Twin. Ahora vamos a continuar en nuestro viaje hacia la dimensión insólita. 7 principios para explicar la naturaleza, la realidad y el universo. El principio mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Este principio sugiere que todo el universo se origina en la mente y que la realidad misma está formada por construcciones mentales. El principio de la correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio indica que existe armonía, acuerdo y correspondencia entre diferentes planos de existencia, como los planos físicos, mentales y espirituales. El principio de la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio afirma que todo el universo está en constante movimiento y vibración, y que los diferentes estados del ser son el resultado de diferentes tasas de vibración. El principio de la polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Este principio explica que todo tiene dos lados, opuestos que en realidad son diferentes grados de la misma cosa, y que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El principio del ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene su marea. Todas las cosas se levantan y caen. Este principio establece que hay un flujo natural y balanceo en todo. Un ritmo que se manifiesta como ciclos, patrones y periodicidad. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Cada efecto tiene su causa.
Este principio afirma que nada sucede por casualidad y que hay una causa detrás de cada efecto y un efecto de cada causa, creando una cadena de causalidades. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. Este principio explica que el género existe en todo y que se manifiesta como los principios masculinos y femeninos. Y estos son fundamentales para toda creación y manifestación. Estos principios que acabamos de escuchar, al ser aplicados, nos vendrían muy bien para entender los hábitos físico, mental y espiritual de nuestra existencia. Ahora vamos a continuar nuestro viaje en la dimensión insólita. Irabotide. 88.7 Soluca Radio. Irabotide. I'm walking closer. Irabotide. And I am fearless. I am Irabotide. I am fearless. Irabotide. Just because, getting closer to the sun. Just because, from the eyes to the dust, to the dust.
feelings. Ay, bobo. Ay, bobo. De su base. Pasa cara de me. 88.7 Soluca Radio. Masa cara de me. Anasia do gwe do koli do gwe. Odogo di do gwe. Ago masa cara de me. Anasia do gwe. Fantásticos cantos. El primero fue Agüita Misteriosa y es un canto potente peyotero. Luego tuvimos el placer de escuchar a Motherland de J Soul y a continuación de este vino Marraza con sus loas of the Divine Twins. Y seguimos inmersos en nuestra dimensión insólita. La persona es un complejo funcional que surge por razones de adaptación o conveniencia personal. Carl Gustav Jung. Seguirás corriendo, seguirás evitando el espejo, seguirás actuando, bailando y haciendo lo que ellos quieran, hasta que ya no puedas respirar y caes en tu tumba abrazando al hombre que nunca fuiste tú. Sinestesia, Passing Cloud. A mitad del camino de nuestra vida, me desvié del camino recto y desperté y me encontré solo en un bosque oscuro. Dante Alighieri, Infierno, canto.
Y esto es lo que nos lleva al tema del que vamos a hablar hoy, con la pregunta de ¿quién soy? ¿La persona y la máscara o soy algo más? Hablamos de los arquetipos y empezamos con la persona. ¿Quién es esa persona? Podemos preguntar. Hoy en día lo general es que la población se ponga máscaras varias veces del día, dependiendo de dónde estén o en qué fase de la vida navegan. Sobre este tema vamos a hablar hoy con nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Bien, muchas gracias por invitarme a tu programa, al cual deseo mucho éxito, y un cordial saludo para todos los oyentes de esta emisora. Dicen que la persona procede del yo ideal, de la imagen que el entorno devuelve al sujeto. Relativiza por los imperativos físicos, psicológicos que le son propios. ¿Qué quiere decir con el yo ideal? Durante la niñez, nuestros roles se establecen a partir de las expectativas de nuestros padres. De niños tendemos a comportarnos de modo que podamos conseguir la aprobación de nuestros mayores. Este es el primer modelo de formación del ego, el cual imita los códigos de conductas colectivos y culturales, tal como nos son transmitidos por los padres, la familia, la escuela, la religión, el estatus social en el que nacemos, etc. Así construimos el arquetipo de la persona, que busca una adaptación ideal al entorno en el que crecemos. Por ello, creamos una máscara de conveniencia como mecanismo de adaptación consciente en respuesta a las demandas de lo que la sociedad considera una conducta normal y a lo que dicha sociedad espera de nosotros, ¿no? Cuando somos niños deseamos parecer apropiados a nuestro medio social e intentamos encajar en los convencionalismos y costumbres de la sociedad en la que hemos nacido. Es lógico. La persona es la fachada o imagen pública que presentamos ante los demás. Además, adoptamos los símbolos de posición propios de la clase social o de la casta a la que pertenecemos, en la que hemos nacido. Y cuando somos mayores, pues adoptamos los símbolos de posición de la profesión que hemos elegido. Y, en fin, que representamos a cada uno el papel que nos ha tocado en el teatro del mundo. Y cuando nos referimos a una persona flexible, rígida o débil, ¿llegamos a entender el significado de esta palabra? ¿O pueden ser también máscaras que se ponen dependiendo de la situación en la que estemos? Sí, el desarrollo de una persona y de un ego es necesario para la adaptación del joven, del niño y del joven al mundo. Empleamos nuestra máscara para protegernos y también para aparentar ante los demás. Debemos aprender a adaptarnos a las exigencias de nuestra sociedad y a la vez seguir siendo nosotros mismos. Quien tiene una persona flexible, una máscara flexible, sabe adaptarse a diversos roles según las circunstancias, manteniéndose siempre íntegro internamente. Por ejemplo, un hombre puede tener un puesto social y laboral importante, pero cuando llega a su casa abandona este rol y toma el del marido o padre tierno y atento. O, por ejemplo, sabemos vestirnos según tengamos que ir a una entrevista de trabajo, a una boda, a un funeral o a una reunión con amigos. En cambio, quien tiene una persona rígida no cambia de actitud aunque cambien las circunstancias. Un ejemplo clásico es el de un oficial del ejército que cuando llega a su casa y en su vida privada sigue siendo y comportándose como un militar al mando. Esto produce una relación con el mundo muy defectuosa. Esta persona será un inadaptado y acabará aislado como todos los seres humanos que tienen una inflación del ego y que se identifican con la máscara. Así que desarrollar una persona fuerte y resistente es necesaria para poder lidiar con el mundo y no ser aniquilado por él. Es el triste caso de los seres humanos con una persona débil, que son arrastrados por los vaivenes del mundo y de los acontecimientos exteriores de los que se sienten dependientes, ya que no tienen ni la suficiente fuerza interior ni han desarrollado un criterio individual propio. Hay un dicho español que dice: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? En el polo opuesto está el caso del joven rebelde que desafía las normas sociales y que acaba siendo un inadaptado, como se dice hoy día, un antisistema. ¿Esto podría llevarnos al concepto del pseudoego, como has mencionado con esta persona rígida o débil? Sí, obviamente no hay una adaptación correcta al 88.7 Soluca Radio. Me exige de ti y entonces pues se crea una máscara que no representa el ser verdadero. De hecho, parece que hay una dualidad de personas, uno que está
por fuera y otro que se siente por dentro, ¿no? No es lo ideal. Entonces esto también puede llevarnos a cuestionar toda esta saturación de información actual que está llena de mensajes subliminales, que pueden influir, incluso afectar más a la psique para que tenga una crisis de identidad, o tiene un efecto del revés. Como decía Carl Gustav Jung, que es el psicoterapeuta suizo en el que estamos basando estos programas en su psicología, en la primera mitad de la vida uno debe de atender a los requerimientos del mundo. Uno debe estudiar, lograr un empleo, independizarse de sus padres, buscar una pareja, formar una familia, construir un hogar, etcétera, etcétera. Pero en la segunda mitad de la vida los requerimientos de tu propia alma deben ser atendidos. Entonces para ello es necesario girar la atención de la mente del mundo exterior al mundo interior y comenzar a conocerse a sí mismo. Así que tarde o temprano se tiene una crisis de identidad, lo cual es una bendición. Mientras que la máscara de la persona funciona bien, creemos que somos eso e intentamos aparentar lo que no somos y nos identificamos con nuestro rol social o profesional. Pero llega un momento que nuestra fachada exterior ya no nos representa. El yo real, nuestro ser interior, cesa de identificarse con nuestra persona y por tanto se distancia de ella, lo cual abre un interesante hueco creativo. Este es un proceso necesario para la evolución de la conciencia, tal como las serpientes mudan su vieja piel y la renuevan. Wow, muy interesante. Entonces, si esta crisis no se reconoce, esto impediría que tuviese esa confrontación consigo mismo, o con su sombra, en este caso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es así. Obviamente, si uno no atiende a los requerimientos de su ser interior o sí mismo, acabará enfermando gravemente, ya que nuestra identificación con el ego o la máscara es letal. Por experiencia sabemos que este es el tiempo que se ha denominado, o denominó San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, o en otras culturas el descenso a los infiernos, o en la alquimia se habla de la vivencia del anigredo, o los antiguos griegos decían la negia, la entrada al bosque o la caverna. Este es un hecho común en los procesos de iniciación y rituales de paso de todas las tradiciones y civilizaciones del mundo. Este proceso puede durar algunos años, ya que es necesario purificar el alma, quemar todo lo viejo e inútil para que pueda nacer el hombre o mujer nuevos, ¿no? Es lo que expresa el famoso mito del ave fénix. ¿No crees que en estos días hay como un impulso constante a tener pánico a nuestras sombras y así mantener la máscara constantemente para impedir la libertad creativa de la psique? Sí, lo colectivo y lo individual constituyen un par de polos opuestos. Por eso hay una relación opuesta y compensatoria entre el arquetipo de la persona y el arquetipo de la sombra, de la que probablemente hablaremos en el próximo programa. Cuanto más reluciente la persona, más oscura la sombra. Cuanto más alto es un palo, más larga es su sombra. Esto le pasa mucho a la gente famosa, artistas célebres, políticos y deportistas exitosos, multimillonarios, etc. Cuanto más se identifican con su maravilloso y glorificado rol social, tanto menos lo reconocen como un mero rol social, y por tanto más oscura y negativa será su individualidad genuina a consecuencia de haber sido descuidada. En todo caso, lo importante, creo yo, es girar la atención de nuestra mente del mundo exterior al mundo interior, lograr el aquietamiento mental y encontrar en el silencio y la paz la realización de nuestro ser o sí mismo. Y la herramienta más efectiva para esto es la meditación. Recuérdese como ejemplo el célebre caso de la actriz Marilyn Monroe, cuyo nombre artístico era Marilyn, pero era solo una máscara que eclipsó a su verdadero nombre y a su verdadera personalidad, que se llamaba Norma Jean, y que era una persona extraordinaria. Y esto condujo a un catastrófico final que todos lamentamos profundamente y que le pasa a muchas personas, ¿no? Es verdad, eso es cierto. Ahora con lo que acabas de decir, entonces me hace pensar en el efecto de las redes sociales, donde nos están enseñando siempre vidas fantásticas mediante imágenes, las cuales no sabemos si son reales o no, pero en cierto modo la persona está enseñando esa
ese efecto, ¿no?, de lo que acabas de decir, donde está enseñando una máscara hacia el exterior, pero realmente contra más esa vida parece ser mediante las fotos que vemos en las redes, que es tan perfecta, viajes, la pareja perfecta, los niños perfectos, etcétera, realmente lo que están haciendo es que su sombra, o lo que nos percibimos nosotros, acordad lo que acabamos de aprender, es que esas sombras de ellos es incluso más tenebrosa, ¿no?, por decir algo así. Sí, obviamente, de las redes sociales, concretamente la que corona es esto que estás diciendo es Instagram, ¿no? En el sentido de que hay una exageración de lo que es la apariencia, que en realidad es una ilusión, porque lo que somos realmente no es nuestra fachada, nuestra persona, no es lo que proyectamos al exterior. Lo que somos realmente es nuestro ser interior, y en la medida en que se va derrumbando todo esa apariencia que proyectamos hacia los demás, es que va surgiendo lo que verdaderamente somos, y este es un trabajo psicológico muy importante para el mundo. Es un mundo de apariencia donde solo vemos símbolos de posición, por ejemplo, un buen coche, un deportivo, una gran casa, un no sé cuánto, no sé qué, y sin embargo la gente es cada vez más infeliz, y el nivel de suicidio, las estadísticas son terribles en ese sentido, en el mundo más civilizado precisamente. Entonces hay que alejarse de que no somos la persona, nosotros tenemos que tener un ego y una persona para lidiar con el mundo, pero no somos eso. Lo que somos es lo que interiormente sentimos como nuestro ser interior, que en otras culturas se ha llamado el Cristo viviente o el Buda interior, pero que es nuestro espíritu, que es inmortal. Bueno, a nuestros oyentes, si tenéis alguna pregunta sobre ese tema, podéis contactarnos siempre a Dimensión Insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, Dimensión Insólita con 2 s, @gmail.com. Haznos algunas preguntas sobre este tema, o si tienes alguna curiosidad o te hemos despertado alguna bombilla, por favor ponte en contacto con nosotros. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Que si no tienes amante yo te lo haré defender. Que si no tienes amante yo te lo haré defender. Al salir y para la guerra, 2 besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. 88.7 Soluca Radio.
I want out of this world, piece of Vitas in. Grab both my daughters and my girl will never seen again. I'ma miss my fam though, so I'll forgive if we can fin out of here. Quicker than no Chapo, bleed the pen. This is no longer a place I can recommend where cowards feel safe in the bubble that they're tweeting in. Call themselves writers, but they don't need a pen. Thousands of followers, but can't keep a friend. How you like them sour apples? Are they sweet as sin? Before I partake, I would rather not eat again. If it's my farewell party, homie, please attend. But if you ain't got nothing good to say, you can keep it in. We were all destined to grow since the beginning. Now we're trying to squeeze the lion's share in the cheetah's den. And I seen again the nightmare I was dreaming in. Our planet was red hot with nothing to extinguish it. Pushing through this game with my life bar at 3%. Against the greatest hate, known with me gon' not receiving it. Folk missing when I needed them, but I'm supposed to be leading them. Try my best to reveal it, Jim. Too close-minded to see it when I reel it in. So until we meet again, please afford a week of fits. That I get you 3 to 10. I intend to seek a win. Fly out on the evening wind, but even with a bad hand, as I land on my feet again, I'm pleasing. Friend, no drinking gin or poison. The weekend me go my voyage, just some vitamins and ports for the recently turned explorer. Weaker men couldn't forge a victory in this war, but freedom been ringing force, but it's seemingly been ignored. What's the answer? Is it to pull my pants up, tuck my tail in advance, or seeking out greener pastures? Stay here and be slandered while questions go unanswered. Shot while putting my hands up, locked up in the slammer, part of my candor. I only stay cause I love my people, but another planet's our only chances at being equal. So yeah, I'm a dream even if it isn't feasible. We're known to achieve the unachievable. What Tribe say? Ain't no space program for me, so we stuck here, nigga. Trying to reprogram, so we playing much bigger. Known to achieve the unachievable. Known to achieve the unachievable. Known to achieve the unachievable. Even when the goal for inconceivable. A slow, smooth jolt starts the journey through the velvet jazz of the cosmos. Rolling over the rail sounds like festival drums, celebrating the arrival of the harvest. If you need to hear this, I'm traveling 1,000,000 miles 93 times just to grab your hand and help you aboard. We're going back to Adena, the Neutronic Suite. 88.7 Soluca Radio. Winds are flowing through the horns of time. I reach out my hand to feel the cool trail of comets whispering away. We're almost there. He venido al mar a despedirme. En mi bolsa llevo lo que sí me sirve. He venido solita al mar a decir adiós y no sé pa' dónde voy, pero llevo alegría en mi corazón. Oh, alegría en mi corazón, son. Tengo todo lo que quiero para ser feliz. Atrás dejo todo lo malo, dejo mis lamentos, canciones de amor humano, pa' ser hermano, hermano. Estas olas son las aguas, son mi movimiento. Yo soy la tierra y la semilla, para la familia, para mi familia. Yo soy la tierra y la semilla, para mi familia, para la familia. He venido al mar a despedirme.
for your touch. Never met a love so real. Really don't want too much. Really don't want too much. How I long for your touch. Really don't want too much. Really don't want too much. How I long for your touch. Really don't want too much. Really don't want too much. How I long for your touch. Never met a love so real. Really don't want too much. I only wish you were here. How I long for your touch. Never met a love so real. Really don't want too much. I only wish you were here. How I long for your touch. Never met a love so real. Really don't want too much. I only wish you were here. How I long for your touch. Never met a love so real. 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 Bueno, vaya buen rollo con este tema que nos ha tenido bailando en el estudio de una manera increíble. Hacía tiempo que no me sentía así con un poco de house. Bueno, el primer tema que hemos escuchado ha sido A la Una Yo Nací, de Emilio Villalba. Luego hemos tenido Departure, de J Soul featuring Substantial, rapeando. Y después hemos tenido el placer de escuchar He Venido al Mar, con Lido Pimienta. Y este último que nos ha tenido moviéndonos de arriba abajo y de lado a lado ha sido I Wish You Were Here, Kurubo, featuring Tahir Jones. Y continuamos en nuestro viaje de nuestra dimensión insólita. St. Paul's Cathedral. 1857. Victoria and Albert's Museum. 4.6 million objects that span a period of 5,000 years. 1858. Big Ben. 88.7 Soluca Radio. Tower of London falling down, falling down, falling down, falling down. Democracy falling down, falling down. Democracy falling down, falling down. Empires falling down, falling down. Who helped build the country? Who's getting
1669, the crown jewels. I wonder where they get all the money. I wonder where they get all the money. All the money. Who paid it back? Who burned it? How long did it burn? Who had to breathe in the smoke? Who had to chase the smoke away? Who was the alarm? Who's still burning? Was it before or after the Palace of Westminster? So much money, so much money, so much money, so much money, so many cows, so many handshakes, so many contracts. All the money, all the money. St. Margaret's Church, a place of worship since 1614 in the House of Common Evil. Where they get all the money? Where they get all the money? Diamond Jubilee. Where they get all the money? 1753 British Museum. 8 million items. 8 million objects. They heard about the kingdoms of gold. They heard about the books of mathematics, philosophy, and rituals. They heard about the rituals. They heard about the dances. They heard about the drums. They heard about the rhythms. They fashioned themselves like the Romans before them, thieves disguised as explorers. The storm keeps raging. The storm keeps raging. The storm keeps raging. Falling down, falling down, falling down, falling down, falling down. Money's falling down, money's falling down. 88.7 Soluca Radio.
says the most terrible things when he lays awake at night, and I'm singing to him and he screams in his sleep. Sunny says the most terrible things when he lays awake at night and wants feeding, he screams in his sleep. I hear you cry and I don't even try. I don't know why, I don't know why. I hear you cry and I don't even try. I don't know why, I don't know why. I'm a beast of a man. Simon says the most terrible things when he lays awake at night, and I'm singing to him and he screams in his sleep. Sunny babe, you're gonna be king, a ruler so thin, so king, they will scream on the streets. I hear you cry and I don't even try. I don't know why, I don't know why. I hear you cry and I don't even try. I don't know why, I don't know why. I'm a beast of a man. I'm a beast of a man. I'm a beast of a man. I'm a bad dad, a bad dad. I'm a beast of a man. I'm a bad dad, a bad dad. I wonder if you grow wings and fly away from me. I wonder if you grow wings and fly away. Vaya subidón de energía que acabamos de experimentar. Ha sido increíble. El tema que escuchamos primero era All the Money de Moor Mother featuring Alaya Al-Sultani. Después de este hemos escuchado Death by Entertainment de Sam Act Pro. Y este último, que también tenía mucha energía en él, era Bad Dad de PVA. Y bueno, esto nos lleva al fin del programa de hoy. Espero lo hayáis disfrutado y aprendido tanto como hemos aprendido nosotros. Os esperamos en nuestro próximo programa de Dimensión Insólita. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar, 88.7. Sanlúcar Radio.